La historia de Esther se lee como una trama de película. Tenemos a una hermosa reina que arriesgó su vida para evitar el genocidio. ¿Sabías que Esther se menciona más veces en la Biblia que cualquier otra mujer? ¿Sabías que el libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento no menciona a Dios ni una sola vez? ¿Qué lecciones podemos aprender hoy al estudiar el libro sobre esta extraordinaria mujer llamada Esther? Hoy te lo vamos a presentar en esta sección de personajes bíblicos. Bienvenidos a todos. La historia de Esther tiene lugar en el Imperio Persa, durante el reinado de Asuero. Se le conoce más familiarmente por la forma griega de su nombre, Jerjes I. Era hijo de Darío el Grande y reinó entre el año 465 y el año 486 a.C. Gobernó sobre un vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. Puedes leer más información, Esther capítulo 1, versículo 1. Esther era descendiente de la tribu de Benjamín, que había sido parte del reino de Judá. Sus antepasados estaban entre los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia casi 100 años antes. Hubo muchos judíos que no regresaron a Jerusalén cuando fue posible, prefiriendo continuar viviendo donde se habían asentado alrededor del imperio persa. Después de la muerte de los padres de Esther, esta fue criada por Mardoqueo, un primo mayor. Lo puedes leer, Esther capítulo 2, versículo 7. Mardoqueo sirvió en el palacio del gobernante persa. Hay muchas razones para la popularidad de Esther. De hecho, hay varios historiadores que han dicho que Esther es, entre la generalidad de los judíos, el más conocido de todos los libros de la Biblia. El libro de Esther cuenta una historia convincente. El libro de Esther cuenta la historia de una mujer, de una reina, de un pueblo. Es una historia dramática, pero también emocionante. Tenemos héroes y villanos. Los puedes encontrar a lo largo de todo el libro, y además son claramente definidos. Este libro también revela verdades espirituales profundas y permanentes sobre el poder de Dios para librarnos del peligro y la opresión. Incluso, presta mucha atención, incluso cuando los gobernantes despóticos planean hacer el mal al pueblo de Dios. Aunque el nombre de Dios o una referencia directa a lo divino no aparece en toda la historia del libro de Esther, vemos la presencia de Dios y la liberación de su pueblo al sentirla, al palparse claramente. Vemos cómo Dios se implica a lo largo de toda la historia. El nombre hebreo de Esther era Hadasa, que significa mirto. Vamos a buscar en internet el significado de mirto. ¿Qué es el mirto? El mirto es una planta silvestre. Esta es una de las primeras definiciones. ¿Qué fruta es el mirto? El fruto es una baya llamada murta, muy parecida al arándano, comestible y redondeada. Es de color azul, oscuro o metálico y con una capa blanquecina en su superficie al madurar. En México, por ejemplo, los mirtos son especialmente apreciados por sus propiedades medicinales. Las puedes encontrar en diferentes herbolarios. Algunas especies se usan para tratar distintos padecimientos, desde aliviar el olor, tratamientos con infecciones, afecciones estomacales, vías respiratorias. También lo usan contra el insomnio y contra la ansiedad. Estos son algunos beneficios que tiene el mirto. Y volviendo a la historia de Esther, Esther es un nombre persa que significa estrella. Al igual que el nombre de su primo Mardoqueo, el nombre de Esther estaba relacionado con el de una deidad local, la diosa Ishtar. Los judíos en la antigüedad solían tener dos nombres cuando vivían en regiones distantes de Israel. Uno sería su nombre secular, un nombre comprensible en su cultura adoptada, y el otro sería su nombre sagrado dado al hebreo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, el de Abraham a Abraham, el de Sara a Sarai, o al revés. Saulo en Pablo, Simón en Pedro. Así en muchos casos.
¿quién escribió el libro de Esther? No se da el autor del libro de Esther, aunque algunos atribuyen la obra a Mardoqueo. Quienquiera que haya sido el autor, muestra un conocimiento tan íntimo de las costumbres persas y de la situación histórica del siglo V que bien pudo haber vivido en Persia y haber sido testigo presencial de los eventos registrados. Esto es muy parecido a uno de los evangelios, el evangelio de Marcos. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y le prenden los fariseos y los soldados, dice que hay un joven, Marcos capítulo 14, versos 51 y 52, que estaba siguiendo a Jesús. Vamos a leerlo. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Por qué Juan Marcos da este detalle? ¿Por qué Juan Marcos habla de este joven? Para que Juan Marcos lo mencione en este evangelio, hay varias opciones. Una, que se le haya revelado el Espíritu Santo. Otra, que Juan Marcos lo haya visto a ese joven. Y la última, que es la que yo creo que se acerca un poquito más, es que ese joven que huía desnudo era el propio Juan Marcos. Para que el evangelista recuerde y mencione a este joven, tiene que haberlo visto en persona. O lo haya visto, o se lo haya revelado Dios, o el propio Juan Marcos fuera ese joven que huyó desnudo. Pues en el libro de Esther, quienquiera que haya sido el autor, muestra conocimientos muy íntimos de las costumbres persas. Da detalles que nos dan a entender que esa persona que ha escrito el libro estaba presente. Por eso los historiadores dicen que Mardoqueo a lo mejor pudo ser el autor de este libro. Yo no digo nada. Es una opinión personal. Para que se den datos de lo que estaba sucediendo en la corte, en las habitaciones, o se lo ha revelado Dios a la persona que ha escrito el libro, o la persona que ha escrito el libro es la que estaba en ese momento ahí. El capítulo 1 establece la escena en la corte persa. El rey se ofendió cuando su esposa Vasti se negó a presentarse ante él cuando le ordenó que lo hiciera. Había una gran fiesta en ese momento y todos estaban alegres. Alegres por el vino, por supuesto. Esto lo puedes leer, Esther capítulo 1, versículos del 10 al 11. Cuando la reina no apareció, el rey, incitado por sus consejeros, la destituyó como su reina. Luego le aconsejaron que buscara una nueva reina buscando a las vírgenes más hermosas de la tierra. Luego el rey seleccionaría una para que se convirtiera en su reina. El capítulo 2 presenta a una de las mujeres elegidas para esta competencia, una hermosa niña judía llamada Hadasa. Su nombre fue cambiado a Esther cuando fue llevada a la corte del rey. Curioso, ¿verdad? Tenía su nombre hebreo, Hadasa, y en la corte, en Persia, se le cambia su nombre a Esther, que hemos dicho que su significado era estrella. ¿No te suena esto familiar a los tres jóvenes, amigos de Daniel? Tenían sus propios nombres en hebreo, pero cuando llegaron a la corte de Babilonia, sus nombres fueron cambiados por deidades, por dioses, por ídolos de esa tierra, de ese reino. Esther recibió el favor de todos los que la vieron, especialmente del rey. Versículos 15 y 17, capítulo 2. El rey seleccionó a Esther para que fuera su nueva reina, pero Mardoqueo le aconsejó que no revelara el hecho de que era judía, porque los judíos todavía eran sospechosos en todo el imperio persa. Poco después de convertirse en reina, Esther, capítulo 2, verso 21 hasta el 23, registra un incidente aparentemente no relacionado. 2 hombres conspiraron para matar al rey, pero Mardoqueo se dio cuenta del complot e hizo que Esther se lo revelara al rey. Los 2 hombres fueron ahorcados y el incidente quedó registrado en la historia personal del rey. Este incidente resulta tener mucho que ver con el resto de la historia. El capítulo 3 nos presenta a Amán. Amán es el villano de la historia en el libro. Amán se convirtió en el segundo al mando del imperio. Amán era un hombre arrogante, exigió que todos se inclinaran ante él. Todos lo hicieron, excepto Mardoqueo.
Versículo 2, capítulo 3. Esto enfureció tanto a Amán que logró que el rey emitiera un edicto para que todos los judíos de la tierra fueran destruidos. Versículos del 8 al 15. Ya en el capítulo 4, Mardoqueo imploró a Ester que interviniera a favor de su pueblo o todos serían asesinados. Ester le recordó a Mardoqueo que cualquiera que presentara ante el rey sin ser llamado, incluso la reina, estaría sujeto a la muerte. La única excepción a esto sería si el rey extendiera misericordia al extender el cetro de oro. Lo puedes leer, Ester capítulo 4, versículos del 10 al 12. Mardoqueo luego pronunció la frase más famosa del libro de Ester cuando dijo: «Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» Ester capítulo 4, versículo 14. Ester accedió a arriesgar su vida por su pueblo. Ella le pidió a Mardoqueo que hiciera ayunar a su pueblo por su éxito y arriesgó su vida yendo al rey en busca de su ayuda. Esto lo puedes leer en los siguientes versículos 15 y 16. El capítulo 5 ya nos dice que el rey no solo extendió el cetro de oro para salvar la vida, sino que también dijo que le concedería cualquier cosa que Ester le pidiera, incluso la mitad del reino. Versículos 2 y 3, Ester capítulo 5. Ella invitó al rey y a Amán a un banquete ese día. En ese banquete, ella le dijo al rey que le informaría de su deseo en otro banquete al día siguiente y nuevamente pidió que se invitara a Amán a escuchar su petición. Versículos 7 y 8, Ester capítulo 5. Ahora llega el momento entre Amán y Mardoqueo. Este momento es especial. El capítulo 6 trae de nuevo a nuestra atención el incidente de la conspiración para matar al rey en el capítulo 2. El rey no pudo dormir esa noche y pidió que le leyeran su historia. Parece que simplemente por casualidad entre comillas, escuchó la parte sobre el complot para quitarle la vida y cómo Mardoqueo le había salvado la vida. Preguntó qué se había hecho para recompensar a Mardoqueo. Sus sirvientes respondieron que no se había hecho nada. ¿Quién debería estar afuera esperando para ver al rey esa mañana sino el malvado Amán, que estaba conspirando para matar a Mardoqueo? Entonces, cuando el rey llamó a Amán para que entrara, los dos hombres tenían planes totalmente opuestos en mente. El rey le preguntó a Amán qué se debía hacer con alguien a quien el rey quería honrar. Por supuesto, en su orgullo, Amán pensó que el rey estaba hablando de él. Así que dijo que tal persona debería ser tratada como realeza y honrada por un alto funcionario anunciado. Y así se hará el varón cuya honra desea el rey. Esto lo dice el versículo 9, Ester capítulo 6. Imagínate la sorpresa de Amán cuando el rey lo asignó para honrar a su archienemigo Mardoqueo. Versículos del 10 al 12. Ya el capítulo 7 relata los acontecimientos del segundo banquete que Ester había pedido, donde daría a conocer lo que quería del rey. Reveló el complot para destruirla a ella y a su pueblo, y luego nombró dramáticamente al autor intelectual. ¿Quién es? El malvado Amán. Versículo 6, Ester capítulo 7. El rey estaba tan conmocionado e indignado por este giro de los acontecimientos que tuvo que salir de la habitación para calmarse. Cuando regresó, vio que Amán había caído sobre el lecho donde estaba Ester, rogándole que le perdonara la vida. Versículos 7 y 8. El rey acusó a Amán de intentar agredir a su esposa, la reina, y ordenó que lo colgaran en la misma horca que Amán había construido para matar a Mardoqueo. Versículo 10, Ester capítulo 7. Los capítulos 8, 9 y 10 relatan el regocijo de los judíos por su liberación y la celebración que se fijó el día 14 del mes de Adar para conmemorar este gran acontecimiento. Ha sido celebrado por los judíos desde entonces como una gran fiesta, un gran día de liberación y es conocido como la fiesta de Purín. Purín deriva su nombre de la palabra pur, que significa suerte, como el echar suertes.
Amán había echado suertes para encontrar el mejor día para destruir a los judíos. Hemos resumido un poquito este libro de Esther, pero no quiero terminar la reflexión sin antes mencionar las lecciones que podemos encontrar en este libro de Esther. Lecciones para ti y para mí, lecciones para poner en práctica diariamente. El libro de Esther puede no tener el nombre de Dios mencionado directamente, pero su participación se siente de muchas maneras a lo largo de la historia, especialmente cuando Esther imploró al pueblo que buscara ayuda a través del ayuno. Esto lo puedes leer, Esther capítulo 4, versículos del 15 al 16. Los estudiantes de la Biblia saben que el ayuno se hizo para acercarse a Dios y estuvo acompañado de oraciones sinceras, como refleja también el libro de Daniel capítulo 9, versículo 3, o el libro de Hechos capítulo 14, versículo 23. El libro de Esther es una historia de la intervención y la liberación de Dios. Aunque no menciona a Dios el libro, tú sabes que Dios tiene el control de todo. Dios está actuando a favor del pueblo de Israel. Dios actúa en favor de tu vida, en favor de tu familia. Dios tiene planes de bien para ti. Dios tiene planes de bien para tu familia. Pero si quitamos a Dios de la ecuación, si quitamos a Dios de nuestro hogar, de nuestra familia, es probable que vengan situaciones difíciles. Esther es claramente una historia de la intervención y la liberación de Dios. Incluso en la Persia pagana, incluso cuando su pueblo se enfrentaba al genocidio, Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control de todo. Como en el libro de Ruth, la mano de Dios es visible en todo momento, incluso cuando su nombre no lo es. Se pueden aprender muchas cosas, muchas lecciones del carácter, del crecimiento de Esther. Características de Esther en la Biblia, por ejemplo. Esther se ganaba el favor de todos. Superó sus miedos e ideó un plan de acción. De todas las heroínas bíblicas, ha observado un erudito, Esther ha disfrutado de la mayor popularidad entre los escritores, entre los artistas, entre los músicos, representando la modestia femenina, el coraje, el sacrificio personal. La belleza y la agradable personalidad de Esther conquistaron al rey. Y no solo eso, sino que ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Lo puedes leer, Esther capítulo 2, versículo 15. A través de la crisis que amenazaba a su pueblo, Esther superó su miedo e ideó un plan de acción. Esther se mostró capaz de elaborar estrategias, de ejecutar, de analizar y de modificar un curso de acción, perseverando en su cumplimiento. El libro de Esther es una historia de una mujer que inspira. El libro de Esther es una historia de una mujer extraordinaria. Y tú, mujer que nos estás escuchando, tú puedes inspirar a otras personas. Tú puedes inspirar a otras mujeres. Tú, mujer que nos estás escuchando, eres una mujer extraordinaria. Esther es una historia inspiradora sobre una mujer extraordinaria que estuvo dispuesta a arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Era una mujer de principios que estaba dispuesta a anteponer la vida de los demás, incluya la suya propia. Esther fue un ejemplo destacado de servir a los demás, incluso en las circunstancias más difíciles, más estresantes, más complicadas. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Y Esther hizo eso. La mayor parte del tiempo, nuestras vidas pueden ser bastante rutinarias, ¿verdad? Pero todos tenemos algunos momentos decisivos en los que podemos ser llamados a anteponer los principios piadosos al beneficio personal. Tú y yo tenemos que mirar por los demás. Esta sociedad, este mundo, los gobiernos que ahora mismo dirigen los países, quieren que nos centremos en nuestro yo y nos olvidemos de los demás.
Esther es un ejemplo que nos puede inspirar. A ti, hombre, a ti, mujer. ¿Qué harás cuando te encuentres con esos momentos decisivos en tu vida? ¿Qué harás cuando te enfrentes a un momento como este? ¿Elegirás hacer lo correcto en lugar de lo que podría darte algún beneficio personal? Esther nos muestra a ti y a mí, Esther nos muestra a todos el camino y podemos inspirarnos en su ejemplo. Esther nos da varias lecciones en este día, lecciones que tenemos que poner en práctica. Esther es un ejemplo. Tenemos que aprender de ella. Ahora bien, la respuesta depende de ti y de mí. Esta es la reflexión que hemos querido presentaros sobre la vida de Esther. En la página web, Coalición por el Evangelio, también tiene una reflexión sobre esta reina. Esther, una joven judía colocada en un tiempo de gran incertidumbre, cuando el pueblo de Dios fue diseminado en provincias paganas y regresaban del exilio, es la última mujer de la cual se habla en el Antiguo Testamento. Su legado de valentía, su misión hacen de ella una mujer hermosa. Su nombre judío, como hemos mencionado, era Hadasa. Nació de una familia que decidió permanecer en la tierra del cautiverio y no regresar a Jerusalén. Quedó huérfana a una edad temprana y fue criada por su primo Mardoqueo. Mardoqueo la amó como a su propia hija, y Esther le respondió en obediencia, y además le respetaba como autoridad, como tutor. Este es un mensaje también para ti y para mí. Qué bueno que podamos respetar a nuestros padres. Qué bueno que podamos respetar a nuestros tutores, a nuestras autoridades, a nuestros pastores. ¿Eres de esas personas? ¿Eres como Esther, que respetaba su autoridad? Si estás obrando así, sigue con ello. Aunque sean injustos contigo, sigue respetando y honrando a tus autoridades, a tus pastores, a tus padres. Esther nos inspira. A mí me inspira Esther. Su vida fue marcada por la sumisión en todo tiempo con su obediencia a Mardoqueo. Esther se dejó guiar por Mardoqueo y la forma respetuosa con la que se dirigía ante el rey también. Eso debe inspirarnos a nosotros a la hora de hablar con una persona, a la hora de dirigirnos a una persona. ¿Cómo tenemos que hablar? ¿Cómo tenemos que dirigirnos a una persona? Con sencillez, con humildad. La forma de responder ante el liderazgo de Mardoqueo demostraba un corazón que no estaba resentido por ser huérfana y criada por su primo. A pesar de vivir en un tiempo de gran letargo espiritual, mantuvo convicciones firmes en cuanto a su fe. Y esto también se puede aplicar a nuestra vida, porque estamos en un tiempo también de gran letargo espiritual. Estamos en tiempos difíciles. Hoy más que nunca se puede compartir el Evangelio a través de televisión, a través de radio, a través de un vídeo en YouTube, a través de una red social, Facebook, Instagram, Twitter. Pero no lo hacemos. Estamos callados. Estamos dormidos. Como esas vírgenes insensatas que no tenían preparadas el aceite y se echaron a dormir. De hecho, todas se echaron a dormir, pero unas de ellas, un grupo de ellas, tenía aceite en la lámpara. El otro grupo no. Esther demostró estar contenta con lo que le fue dado. Mostró confianza en Dios más que en adornos y accesorios lujosos.
otra lección para nuestra vida. Cuando denunció a Amán, lo hizo bajo la protección de su esposo. No se le ocurrió una estrategia que no tomara en cuenta su lugar en el reino y en su matrimonio. Este es un mensaje para parejas, para matrimonios. Qué bueno que podéis hablar, qué bueno que os podéis entender entre vosotros. También es un mensaje para hijos, qué bueno que puedas obedecer a lo que dicen tus padres. Esther fue prudente al hablar a su esposo, no se apresuró, buscó el rostro de Dios primero y esperó el tiempo oportuno. Y esto lo puedes leer en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Esther al ayunar dejaba implícito su vida de oración. Y hoy Esther nos da una lección. Oración, ayuno. Como dice Miguel Díez en su libro, orar como respirar. No te canses de orar, no te canses de clamar a Dios. ¿Por qué? Porque así estás mostrando tu dependencia en Dios. El reino de Dios pesó más en el corazón de Esther que lo que sus ojos podían ver. ¿En qué? En el reino de Asuero. Y vemos evidencias del carácter de Dios en la vida de Esther, fidelidad sobre todo. En toda la historia de Esther se puede observar a un Dios que cumple las promesas dadas a su pueblo desde Abraham. Vemos también la soberanía. Es evidente la obra maestra de Dios triunfando a pesar de las tretas malvadas de los hombres. Lo que Dios construye, el hombre no lo puede derribar. Vemos también la providencia, vemos la mano de Dios al orquestar todos los sucesos para el bien de su pueblo. Dios desea el bien para ti, para tu vida. No te olvides de esto. Dios te desea el bien. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz. Dios desea el bien para ti y para mí. Que nadie te diga lo contrario. No te dejes engañar, como compartíamos hace unos días en una reflexión. No te dejes engañar por el diablo que quiere meter en tu mente pensamientos de que Dios no te ama, de que Dios no te perdona, de que Dios no te escucha. En esta historia y en la vida de Esther vemos fidelidad, soberanía, providencia. Tú, mujer, que ahora mismo nos estás escuchando, voy a dedicar estas palabras para ti. ¿Qué puedes aprender de Esther? Muchas cosas. Ninguna tarea, por ordinaria que sea, carece de valor delante de Dios. Te invito a que leas Colosenses capítulo 3, verso 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta es una lección para ti, mujer, que nos estás escuchando. Y para ti, hombre, también. Pero el mensaje va directamente a la mujer. Aunque, como te estaba diciendo, el hombre también puede aprender de estos puntos. Tu pasado, hombre o mujer, no determina tu futuro. Dios lo hace. Salmo 16, verso 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Todo se trata de Dios. Recuerda que Él es el protagonista de tu historia. Como dice Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Qué bueno que tú y yo podamos dar la gloria a Dios en todo. Tengo un amigo, se llama Piero Díaz, es el copastor de una iglesia local aquí en la Comunidad de Madrid. Y él y yo jugamos en un equipo de fútbol. Él siempre que mete un gol, lo primero que hace no es celebrarlo con los compañeros, no es celebrarlo a lo mejor con su esposa que está en la grada, con su hija. A mí me da una lección este hermano querido Piero, porque cuando mete un gol, lo primero que hace es dar la gloria a Dios. Se arrodilla, señala al cielo y da gracias a Dios. Porque es Dios el que le ha puesto esas capacidades físicas. Porque es Dios lo primero en su vida. Y aunque te parezca una tontería el ejemplo, para mí no lo es. Porque en los pequeños detalles tú puedes poner a Dios en el primer lugar en tu vida. La sumisión no te hace inferior. La sumisión
embellece tu carácter. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La sumisión no te hace inferior. Embellece tu carácter. Antes de tomar cualquier iniciativa, consulta a Dios. Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de ¿quién? De Dios. No de los hombres. De Dios. Dios puede cambiar el consejo del corazón del rey y de tu esposo también, y de tu esposa. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Son pequeñas lecciones que estamos aprendiendo de Esther. Dios es un juez justo. Él puede abogar tu causa. Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Tu ciudadanía celestial define las decisiones que rigen tu vida. Filipenses capítulo 3, verso 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesús. En el peor de los momentos que se enfrentaba el pueblo judío, Dios proveyó del rescate a través de la reina Esther. De una manera mucho más asombrosa, en el peor de los momentos que enfrentaba la humanidad, la condena a la muerte eterna y contra el peor de los enemigos, nuestro propio pecado, Dios proveyó rescate en sí mismo a través de su muerte en una cruz. Esther es una historia de triunfo que surgió de la tragedia, el éxtasis que brotó de la agonía, la celebración que surgió de la devastación. Y esta puede ser tu historia, como dice Charles Swindoll. Tú eres importante para Dios. No lo dudes nunca. Tú eres importante para Dios. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Mujer que nos estás escuchando, anímate. Dios te ama. Dios te quiere utilizar. A ti también, hombre. Si eres una persona casada, si eres la autoridad en tu casa, respeta, cuida, protege a tu mujer. Es el consejo que puedo dar a los maridos. ¿Por qué? Porque yo no estoy casado y no tengo esa autoridad para aconsejar en un matrimonio. Yo vivo bajo sujeción. Maridos, honrar a vuestras esposas, cuidarlas, protegerlas, luchar por ellas. Hoy en día, cuando en nuestra sociedad vemos tantos maltratos de hombres a mujeres, vemos tantos divorcios, es porque Dios no está en ese matrimonio, es porque hemos quitado a Dios de nuestros hogares, hemos quitado a Dios de nuestra familia, hemos quitado a Dios de la sociedad. Y por eso la sociedad está así, corrompida, en pecado, porque hemos apartado a Dios. Hijos que nos estáis escuchando ahora, honrar a vuestros padres, respetarlos, amarlos, obedecerlos en todo. Son los consejos que quiero daros a través de esta reflexión de Esther. Espero que esta reflexión pueda tocar tu vida. Así como ha tocado mi vida, qué bueno que la reflexión pueda tocar también tu vida. Puedes compartirlo con tus contactos. Que este mensaje no se quede solo en este canal, sino que se pueda extender a otras redes sociales, a otros espacios, a otros grupos de WhatsApp, de Telegram. Y así el mensaje siempre se va a compartir. Compártelo. Hoy hablando de una mujer preciosa, una reina hermosa, Esther. Como dice la página web Coalición por el Evangelio, una vida de sumisión. Una mujer que respetaba a su esposo porque primero honraba a Dios.